Estamos en septiembre, el mes de la patria, y también representa para nosotros el mes que es emblemático de la libertad. Este domingo hablaremos, hermanos, del tema de la libertad, no solamente en el culto matutino, también en el culto vespertino. Por lo tanto, este espacio lo hemos concentrado para ocuparnos del tema de la libertad y también a la luz de la Biblia. Razón también por la que nuestros hermanos del grupo de alabanza vienen muy folclóricos, por su vestimenta muy apropiada a estas fechas. No vayan a pensar que de aquí nos vamos a ir al bailable o algo así. Les invito, hermanos, por favor, para que abran sus Biblias en Gálatas capítulo 5 y vamos a leer solamente el primer versículo. Dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Quieren leer conmigo, por favor? Dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Oremos. Amado Padre, gracias por estas palabras que hoy pones en nuestro corazón y también en nuestros oídos. Háblanos a través de tu Espíritu Santo, y que todo aquello, Señor, que en nuestra vida necesite ajustarse a esa libertad que nos das, que lo haga, Señor, con amor, con misericordia en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues entonces, hablar de la libertad es hacer una remembranza sobre la libertad que, hablando de la independencia, ¿qué día es? Ayer me estaban preguntando, ¿es el 15 o es el 16? ¿Quién dice que es el 15? Levante su mano. Ajá. ¿Quién dice que es el 16? ¿Quién dice que es el 18 u otra que? Bien, es el 16, es el 16 de septiembre, cuando, ¿quién la inició? ¿Cómo inicia? ¿Con un personaje? ¿Quién fue? Un sacerdote. Ajá. ¿Cómo se llamó? Miguel Hidalgo. Y él hace un llamado, hace una convocatoria, y se toma como referencia un periodo de casi 10 u 11 años, porque en realidad termina ese periodo de independencia hasta el 27 de septiembre de 1821. Y nos reunimos los mexicanos para recordar la libertad, pero es una libertad de tipo política y también es una libertad de tipo social, es una libertad de derecho. Sin embargo, hermanos, al leer la Biblia encontramos que hay otro tipo de libertad. Por eso titulé este mensaje La amplitud de la libertad. Porque la libertad que como mexicanos o en los diferentes países de América Latina, que particularmente fueron independizados más o menos por las mismas fechas, es una libertad, sí, limitada a los territorios, a las instituciones, a las políticas, a la legislatura y demás. Pero la Biblia nos habla acerca de otro tipo de libertad a donde pocas veces miramos, y que en este día es muy bueno que reflexionemos, que concienticemos en ello, para poderle dar gracias a Dios respecto de la libertad. ¿Cuál es esa otra libertad de la que nos habla la Biblia? Es una libertad, de acuerdo a lo que nosotros convivimos dentro de la iglesia, tiene que ver con las creencias, tiene que ver con las doctrinas. Así que, en primer lugar, hermanos, cuando dice el Señor estar firmes en la libertad, hemos de entender a qué libertad se está refiriendo el apóstol Pablo.
así lo menciona, lo tenemos aquí, el versículo 1, estad pues firmes en la libertad. En el contexto histórico, los Gálatas, parte del Imperio Romano, la religión de aquel entonces, la mayoría politeísta, muchos dioses, cientos de dioses, miles de dioses, dice San Agustín, al describir la vida tan idolátrica del Imperio Romano. Una llamaba la atención, la monoteísta, que no tenía tantos dioses, que le era fiel a Jehová, a su Dios, y era precisamente los judíos. Esta atracción se convirtió en una alternativa de fe. Jesús llamó a esto judaizar. Los judaizantes, pues iban los judíos y como si estuvieran evangelizando, invitaban a la gente, aquellos que no eran judíos, a que se hicieran parte de la religión judía, no judíos obviamente, porque acuérdense que ellos se clasificaban de acuerdo al judío que había nacido allí, se le llamaba hebreo, pero también a los judíos que habían nacido fuera de Jerusalén o fuera de los límites territoriales, se le llamaba judíos helénicos, sí, helénicos, que estaban en el imperio helénico, pero aquellos que ni eran judíos ni tenían nada que ver con la territorialidad, se les llamaba adherentes o creyentes, vamos a decirlo como simpatizantes, y se les tomaba en cuenta. Era una forma muy atractiva y también de evangelización. Diríamos entonces que los hebreos también evangelizaban, compartían de su fe. Y cuando aceptaban el evangelio, los no judíos, en este caso los de Galacia, aprendían los ritos judíos, que tenía que ver con la circuncisión, un rito muy importante para el pueblo judío. Y aquí encontramos entonces que cuando viene el evangelio choca precisamente con esas doctrinas fundamentales de los judíos, que era la circuncisión y guardar la ley. Es que esto es lo que hacía a una persona no judía ser parte de esa religión judía. Circuncídate o guarda la ley, mantente en lo que va marcando el judaísmo. De tal manera que cuando el apóstol Pablo escribe a los Gálatas han dejado el evangelio y han retomado una vez más el judaísmo. Han retomado los ritos del judaísmo como la circuncisión y como el guardar la ley. Esto motivó a que Pablo escribiera una carta con una preocupación, pero que a nosotros nos permite ampliar nuestro concepto respecto de la libertad. Por eso es que en el versículo 1 le dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos, como si ya habían estado sometidos, pero después de que fueron liberados por Cristo, ahora ellos estaban regresando una vez más a ser sometidos. Aquí el apóstol Pablo dice que es o Cristo o la ley. No puede haber una mezcla. Hay una herencia muy importante que a veces no reconocemos, porque si leemos todo Gálatas, notaremos que Gálatas es una exhortación, porque la iglesia, porque en realidad era un conjunto de iglesias. Los Gálatas era un conjunto de pueblos que recibieron esta misma carta. No estamos hablando solamente de una población o de una iglesia, estamos hablando de un conjunto de iglesias que había movido a los Gálatas a regresar a la ley. Hay una carga muy pesada, ahorita lo vamos a ver, hermanos, porque
Pablo describe que alguien les está espiando. Está observando la libertad con que alaban a Dios, la libertad del Evangelio. Y entró esa persona y comenzó a confundir a los hermanos de la iglesia, alejarlos del Evangelio y finalmente apartarlos. Dice el versículo 8 y versículo 10 del mismo capítulo, si me acompañan, miren con qué palabras se los dice. Versículo 7: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede del que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba, se refiere a una persona, llevará la sentencia, quien quiera que sea. Pero cuando hablamos acerca del tema de la religión, pesan algunas figuras en nuestra vida, en nuestra familia, incluso en nuestra sociedad. Jesucristo dijo que seguirle a Él representaba que la familia nos rechace, representa que la sociedad nos rechace, representa que el mundo nos rechace, porque ellos ejercen mucha influencia. Hablar de la religión puede ser una práctica que se aprende y que se va heredando, y que al rato uno, sin entender esa religión, puede decir: yo sigo la religión que me dejaron mis padres. Y no solamente desde el catolicismo, también lo hacemos desde el protestantismo, porque no entendemos el Evangelio, pero vamos siguiendo a otros, y en la manera en que lo van siguiendo, si son personas importantes para nosotros, cambiarnos de religión equivale a un sentimiento de traición. Piénsalo por un momento. Si a ti te tocó ser de esos creyentes que tomaron una decisión drástica y de pronto tu familia te empezó a rechazar. ¿Por qué? Porque ya no compartes las mismas prácticas ni la misma fe que ellos. Pero ¿cuál es la libertad o las características de la libertad que nosotros tenemos en el Evangelio? Y voy a ir ampliando poco a poco, por eso el título, la amplitud de esa libertad. Pues confiar en Cristo, y de una forma básica, más que en las obras o en la ley para ser salvos. Gracias a Dios, creo que a 2000 años de distancia desde este episodio, a nosotros nos queda claro porque el judaísmo no nos ha influido. El judaísmo, digamos, no nos afecta ni no nos confunde el judaísmo. No llegamos aquí y decimos: ay, es que, no sé, yo tengo dudas, yo creo que sí me voy a circuncidar. Nosotros no venimos así, son temas que ya no nos hacen eco a nosotros. Sin embargo, debe de quedarnos claro que si una persona está confiando en la ley, entonces, ¿para qué quiere a Cristo? Leamos el versículo 5. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Nosotros tenemos muy claro, hermanos, creo que este es un tema que no nos afecta. Nosotros tenemos muy claro que Jesucristo es nuestro Salvador. Amén. El segundo beneficio, dice el versículo 5 que acabamos de leer también: nosotros por el Espíritu Santo aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Recibimos el Espíritu Santo. Y también recibimos en esa libertad una forma de tratarnos a nosotros mismos de manera muy diferente. Vamos a leer el versículo 13, 14 y 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad
como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dice ahí, sino servíos por amor los unos a los otros. Parte de esa libertad, hermanos, se ve expresada en la manera en que nos relacionamos los hijos de Dios. De hecho, Jesús dijo que en esto conocerán que son mis discípulos, en que hay amor entre ustedes. Pero Jesús también amplió ese sentimiento de amor, no solo para nosotros. Jesús dijo, si vas a amar solo al que te ama, pues ¿qué demás haces? Se expresa hacia aquellas personas que tal vez no nos aman o tal vez que no nos saludan, pero va más allá porque el Señor Jesucristo nos enseña a amar, a bendecir a aquellos que nos maldicen y a aquellos que son nuestros enemigos, incluso a nuestros enemigos. Dice el versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. El amor es entonces parte de la libertad, hermanos, que el Señor nos ha dado. Esto es para entender esta parte de la libertad. Ahora, en segundo lugar, el apóstol dice, no os sometáis o no os sujetéis al yugo de esclavitud. Así lo dice, no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. ¿A quién? ¿A quién nos sometemos? Según la Biblia, hermanos, hay 3 poderes en este mundo. No es el poder legislativo, ni el judicial, ni el ejecutivo. Dice la Biblia, hermanos, que el primer poder de este mundo es Satanás. No me gusta hablar mucho de Satanás, ustedes saben, pero las cosas que se señalan en la Biblia, hermanos, debemos de tenerlas muy claras. Bueno, ¿por qué no me gusta hablar mucho de Satanás? Porque de todo lo que se habla entonces es como promoverlo, y no promuevo a Satanás. Oye, ¿qué esto? ¡Ay, el diablo! No es mi pensamiento. Pero la Biblia, miren lo que dice, hermanos, claramente. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8 dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso es lo que hace este primer enemigo. Y según Efesios, hermanos, capítulo 6, versículo 12, este enemigo conocido como el diablo, Satanás, el patas de cabra, de muchos nombres que se le ha llamado, porque dice el versículo 12 de Efesios 6, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tienen poder. Y así como hay de diferentes tipos de espíritus, que hablar del mundo espiritual es parte de la creación, y entendemos que hay ángeles caídos y ángeles fieles. Entre los ángeles caídos se encabeza Satanás, que fue arrojado a la tierra, y junto con él todos los que se le unieron. Eso lo entendemos por lo que nos dice Judas. Es difícil tal vez hasta ubicar en qué momento sucedió esto, pero entendemos que Satanás y un grupo de ángeles lo siguieron. Y cada uno de esos ángeles, digamos, de forma particular, tienen como cierta chambita.
Lo mismo sucede con los ángeles fieles, porque encontramos una cierta clasificación. Encontramos, por ejemplo, a los arcángeles, encontramos a los ángeles, encontramos a los querubines y encontramos a los serafines. ¿Qué hacen los arcángeles? Es pregunta. ¿Qué hacen? Porque hablando de funciones, ¿qué hacen? ¿Mande? Por ejemplo, está Miguel, y Miguel es el que va al frente en las batallas. Luego está Gabriel. ¿Qué hace Gabriel? Es el mensajero. Luego están los querubines. ¿Qué hacen los querubines? Eso está en la alabanza, es decir, cada uno está en su puesto. Pues así están los condenados demonios. Y tienen funciones. Y esas funciones tratan de llevarlas a cabo porque ese es su trabajo. Porque esa es su visión, esa es su intención. Algunas formas como se manifiestan en la vida del ser humano, las encontramos, por ejemplo, a través de enfermedades. Miren lo que dice Mateo 17:18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió de aquel muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. En Lucas capítulo 13, versículo 16, dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, dijo Jesús, ¿no se le debía desatar de esta ligadura el día de reposo? Satanás entonces, a la luz de la Biblia, lo que encontramos es que enferma a la gente. ¿Sí? Vean la principal chamba del diablo. Vean la principal chamba de la organización que acabamos de mencionar. ¿Se acuerdan cuando llega y cómo te llamas? ¿Y qué dijo? Me llamo Legión. ¿Por qué? Somos muchos. ¿Y qué andan haciendo tantos adentro de la vida de una persona? Trabajando. O sea, ellos tienen, yo creo que un horario de 24 horas y por lo menos a esta joven no la soltaron en 18 años, la tenían enferma. Y cuando Jesús llegó, recordemos que la palabra salvación significa salud. Le traían personas enfermas, pero en ese entonces las enfermedades no eran vistas con cierto nombre como hoy, una nomenclatura muy amplia acerca de las enfermedades. Y también debemos saber que hay cientos y que hay miles de síntomas y enfermedades que todavía no se bautizan, pero se parecen. Quiere decir que si nosotros hacemos un viaje hasta el momento donde Jesús llegaba y sanaba a los enfermos, podríamos nosotros, pues ya nos hemos hecho hasta especialistas de las enfermedades, ¿no? ¿Quién tiene oxímetro en su casa? ¿No tienen? Pónganse uno porque luego se necesitan. ¿Quién tiene paracetamol en su casa? ¿Quién tiene un baumanómetro para checar la presión? De eso sí tenemos más. Y para la glucosa, ¿quién tiene un glucómetro? Ya, vamos, investigamos, lo vemos, ya la gente de repente llama, es que mire, tiene un cuadro como de, ay, ¿cómo sabe? No, es que ya lo investigué en internet. Si fuésemos a los tiempos de Jesús, nosotros veríamos y diríamos, no, ese tiene esquizofrenia, ese se va al psiquiatra, ese está chavito, mándalo al pediatra, ese con el ginecólogo, es él con el oncólogo, y nosotros diríamos, ya está la chamba repartida, Jesús, ya, vámonos a almorzar. Pero en ese momento, todas estas enfermedades, así dice la Biblia, que las estaban controlando, ¿quiénes? Los demonios. Yo pregunto, ¿habrán ya dejado esa chamba? No. Llegue usted con una persona enferma y diga, vamos a orar para que se vaya este demonio. No, el que se va somos nosotros, nos corren.
El que se va a ir va a ser usted. ¿Cómo que el demonio? El doctor ya dijo y aquí está hasta el análisis, se ve el estudio y ahí está la fotografía o la ecografía y no tiene cara de demonio. Ya no lo vemos. Satanás ha logrado engañar a la gente para que no lo veamos, pero él sigue enfermando a la gente. Y las enfermedades, hermanos, cuando no las vemos así, no estamos viéndolas a la luz del Evangelio. Hace poco tenía yo un malestar y llego con una doctora y me dice: ¿qué no te has dado cuenta que tu malestar es espiritual? Yo dije: ¿mi malestar es espiritual? Sí, yo creo que Satanás hace, o los demonios hacen todas estas cosas. Sí, deberías de checarlo. Así me dijo. Entonces yo hice lo que hacía Jesús: en el nombre de Cristo, sal. Y ya me sentí bien. Porque esto es lo que hacía Jesús. ¿Cuántos nos hemos enfermado últimamente? Ya no digo COVID, porque hermanos, también yo considero que el COVID está siendo promovido por Satanás. Eso pienso, se los he dicho algunas veces. ¿Cuántos hemos enfermado? ¿Y cuántos hemos recurrido con los ojos cegados, a lo mejor porque no lo sabemos, porque no lo relacionamos, porque pensamos que la libertad es que solamente nos vamos a ir al cielo y ya? Aquí en la vida necesitamos ese tipo de libertad. Y solamente estoy hablando de Satanás. Todavía faltan otros poderes. ¿Cuántos dijimos que había? Ya hay que pararle con Satanás. Vámonos al siguiente. Según la Biblia, hermanos, la ley es otro de los poderes. De eso está hablando el apóstol en Gálatas capítulo 5. De Cristo os desligasteis, dice el versículo 4, los que por la ley os justificáis, de la gracia os habéis caído. Y la ley, seguramente para nosotros, tiene referencia en el moralismo. Dentro de la iglesia, sí, dentro de la iglesia. Y qué difícil es, porque nosotros llegamos a confiar en nosotros mismos por el cumplimiento de la ley y no tanto por Cristo, hermanos. El siguiente es el pecado. Es un enemigo muy grande y dice por ejemplo Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tal vez de este sí hablamos un poquito más. El pecado. ¿Cuál es el poder del pecado? Pues la muerte. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. A veces pensamos y minimizamos la ley, aunque nos llegamos a someter a la ley. Pero expresada en nuestra religión, incluso en nuestra denominación, es el peso que tuvo en aquel momento para hacerse judíos. ¿Por qué te hiciste judaizante o por qué te volviste al judaísmo? ¿Por qué te sometiste a la ley? ¿Para sentir que estás bien? ¿O para sentir que eres parte de algo? Pablo también enseña que en el judaísmo hay muchísima incongruencia, porque el que quiere guardar la ley debe de guardarla toda. Y que por una ley o por un mandamiento que viole, ya violó toda y ya cayó. ¿Hay alguien que pueda cumplir la ley? No.
Entonces lo que le movía seguramente a los Gálatas era la necesidad de sentirse como parte de un grupo. Y miren cómo llega a pesar la denominación. ¿Cómo llega a pesar la denominación? Hermanos, la denominación, con todo y que somos de una denominación presbiteriana, con todo y que nos enorgullecemos de tener una doctrina bíblica, calvinista, una doctrina muy bien fundamentada y que nos apegamos a un orden, y que con todo y eso, hermanos, nada puede sustituir a Cristo. Nada puede sustituir a nuestro Señor Jesús. Esa es la enseñanza, pero también ese es el efecto. Ahora sí, yo creo que esto pesa sobre nosotros, el asunto del pecado, el pecado y con la muerte. Porque todos somos pecadores. El asunto, hermanos, es que no podemos controlar nosotros el pecado, porque si queremos controlar el pecado, pues entonces nos daremos cuenta que ya no confiamos en Dios. Formas de someter a esclavitud. Dijimos, Satanás confunde la mente. Vemos cómo trató a Eva, confundiendo, argumentando. Fue un proceso de su mente. La convence, ella cree que está en lo correcto. Cuando viene a tentar a Jesús en Mateo capítulo 4, ese enemigo que entendemos que es Satanás, también buscó confundirlo a través del uso de la escritura, sobre todo en la interpretación. A veces nos conviene en cierta manera hasta ser muy literales, porque no sabemos si estará jugando, voy a decirlo así como si fuera un juego, con nuestra mente el mal para apartarnos de Dios. Pero también Satanás enferma, mencioné hace un momento, la ley puede generar cierta tranquilidad porque creemos que tenemos cierto control, porque no somos pecadores. Es más, ni conscientes somos del pecado por estar mirando la vida de los demás, que son escandalosas sus vidas, que son escandalosos sus pecados y que hay que señalarlos, criticarlos y murmurarlos. Y eso es algo que está pasando con los Gálatas. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también, no os consumáis unos a otros. Claro, bueno, esta es una forma común dentro de la iglesia, llamaríamos esto moralismo. Platicar, hermanos, con una persona que defiende el moralismo casi nos confunde. Y digo casi nos confunde porque dice, a ver, ¿a poco la Biblia dice que esto está bien? No. Entonces la Biblia dice que el que hace esto se va al infierno, sí. Por conclusión se va a ir al infierno. Ah, no, pues sí tienes razón, que se vaya. Y también aquí dice la Biblia que ni les hables, ni te juntes con ellos. Ah, no, sí, cierto, sí, aquí lo dice. Y hay muchas denominaciones y muchas iglesias que se comportan alejándose de las personas porque están confiando en las obras. Están confiando en esa obediencia. Y la muerte, pues es la culpa. Sí, así nos atrapa la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Miren, ¿hasta dónde se amplía este tema de la libertad? ¿Somos pecadores? Sí, somos pecadores. Y cuando nosotros cometemos un pecado, sentimos culpa, sí, también es obra del Espíritu Santo. Así dice, que el Espíritu Santo nos convence de pecado. ¿Y qué hacemos? ¿O qué debemos hacer cuando sentimos esa culpa? Es pregunta, ¿qué debemos hacer cuando sentimos esa culpa? Porque hemos cometido un pecado. ¿Qué debemos hacer? Pedir perdón. Y confiar en que nuestros pecados son. Otra vez, ¿qué hay que hacer, hermanos? Pedir perdón. Pero hemos crecido en una sociedad, desde el punto de vista religioso, incluso en nuestra familia, que si nos portamos mal, nos dicen, Dios te va a castigar o te vas a ir al infierno.
queremos sentir o queremos hacer sentir mal tal vez a la persona que ha hecho algo malo, al hijo que se ha portado mal, o al hermano que se ha portado mal, y entonces utilizamos el tema de la culpa. ¿Ustedes recuerdan lo que sucedió con la culpa de Judas? Judas, dice la Biblia, que traiciona a Jesús con un beso en la mejilla. Y cuando él se da cuenta, comienza a experimentar culpa porque dice, pues lo van a procesar, seguramente lo van a matar. Y entonces la culpa lo que busca es pagar. Toma las 30 monedas de plata y va con los sacerdotes y les dice, les quiero entregar las monedas, vamos a deshacer el pacto y el plan. ¿Y qué le dijeron? No, pues a rajarse a su tierra. Y menos podemos echar ese dinero otra vez aquí, en las ofrendas. Y entonces él, ya no sabiendo qué hacer, tira las monedas, porque él no quiere. Pero no fue a pedir perdón. Se dejó guiar por la culpa, y la culpa, ¿dónde lo llevó? A colgarse. La culpa del pecado es la muerte. Pero déjenme les muestro cómo. Cuando tenemos un nivel de conciencia que hemos hecho algo malo, incorrecto a los ojos de Dios, incorrecto para nuestra familia, incorrecto en el trabajo, incorrecto para nosotros mismos, lo que sea, incorrecto algo en la escuela, etcétera, una parte de nosotros comienza a buscar cómo pagar, de verdad. Así es. Esto hace la muerte. Nos empieza a mover, nos empieza a mover. ¿Qué tiene? Culpa. Y necesita pagar. Por lo tanto, va a pagar con su vida. Otros no alcanzan a suicidarse, pero se enferman. Muchas personas están enfermas por culpa. Otras se niegan oportunidades. Otros deshacen su vida, su matrimonio y su familia por culpa. La culpa trae muerte y nuestra sociedad se guía mucho por la culpa. En tercer lugar, ¿cuáles son los obstáculos de la libertad? ¿Cuáles son esos obstáculos de la libertad? ¿Por qué no lo alcanzamos a ver? Bueno, podemos decir que son atractivas. Claro, son atractivas. Invitamos a nuestros seres queridos, invitar a nuestros amigos, invitar a las mayorías. Se han hecho estudios de tipo social donde una verdad es muy evidente, pero le preguntan a 10 personas y 9 de esas personas se han puesto de acuerdo para decir erróneamente la respuesta. Les ponen líneas, bueno, ese es uno de los experimentos, con cierta distancia, y les preguntan ¿cuál es la más grande? ¿O cuál es la más pequeña? Y todos se han puesto de acuerdo para decir que es la opuesta. ¿Y qué creen que termina diciendo el uno? Lo mismo. Lo mismo. Esto demuestra experimentalmente lo que pasa con nuestras decisiones, atraídos por la fuerza de una familia, atraídos por la fuerza de los amigos o de una sociedad, o simplemente por las mayorías. Nos vamos por la mayoría, aunque esté mal. De ahí, hermanos, se ha criticado mucho lo de las mayorías, porque ustedes saben que nosotros como presbiterianos, entre una de las características es que hacemos votaciones. ¿Y qué es mayoría? 50 más 1. O sea, 50, pues no, pues hay empate. Pero alguien dice, bueno, ya son 50 más 1, ya ganamos. Aunque pudiésemos estar en contra de la Biblia, sí, eso es algo que se le ha criticado mucho al presbiterianismo, su sistema de orden. Quien tiene la Biblia, hermanos, y que nos muestra con la palabra de Dios,
es la verdad y no podría ser sustituido por ningún orden humano. Es la palabra de Dios. Habla acerca de la ingenuidad, versículo 7, sí. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién? Bueno, pues ahí había alguien escondido y seguramente que era algún familiar, así pasa, porque lo estaban cubriendo. Pablo no sabía el nombre, pero dice con claridad qué va a pasar con esa persona. Confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, versículo 10, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Ojalá, versículo 12, se mutilasen los que os perturban. Entonces está haciendo referencia a alguien que está alterando a la iglesia, pero la iglesia no está diciendo nada. La iglesia lo está guardando. Los obstáculos es simplemente que nos demos cuenta y que ingenuamente pasemos por alto lo que dice la Biblia. Yo no espero, hermanos, y lo digo con sinceridad, que ustedes hoy, cuando les dé el dolor, empiecen, no, pues en el nombre de Cristo, vete dolor. No lo espero. ¿Y saben por qué no lo espero? No porque no sea la verdad, sino porque somos todavía muy ingenuos. Por lo menos los últimos 100 años ha habido una efervescencia a través de la medicación, los medicamentos y las enfermedades, para ya no verlas tan demoníacas. Pero esto sería lo correcto. Esto sería la verdad. Cuando viene una persona y dice, oye, pero entonces, ¿por qué aquí en la Biblia dice que Jesús sanaba a los enfermos y lo que le sacaba era espíritus? No, es que en aquel entonces había más espíritus, ya sabes, ahorita pues la escasez y han cambiado ya no se dedican a eso, no, ahora es la arritmia, no, ahora es el virus, ahora es la bacteria. Hermanos, somos ingenuos todavía. Somos ingenuos los pastores para no tener un criterio y pararnos al frente de la iglesia y dar una opinión acerca del COVID-19. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a ser rechazados. Sí, hay médicos que han levantado la voz y que los han acallado, sí. Conozco a un médico que presentó en un congreso a nivel nacional, él del Seguro Social, presentó que él estaba trabajando con miles de pacientes para ya no medicarse por diabetes. Y él, llorando, drogado y borracho, me dijo, me amenazaron de muerte. Yo no estoy para sanar a las personas, estoy para medicarlas. Yo sé muchas cosas de estas y no me las puedo callar. Somos ingenuos, porque en la iglesia escuchamos más las voces que hablan más fuerte que la palabra de Dios. Pero déjame decirte algo, y te lo digo con la Biblia en la mano. Si tú comienzas a reprender las enfermedades, vas a ver un resultado diferente. El segundo obstáculo después de la ingenuidad es pues los pleitos, porque ellos estaban metidos en pleitos entre ellos, ya se estaban dividiendo, porque seguramente algunos estaban con los judíos y otros con la ley. Hermanos, la unidad es lo más importante. Y creo que esto es a lo que le tenemos mucho miedo los cristianos, no provocar divisiones. Y siempre, hermanos, que traigamos la palabra de Dios va a generar inconformidad, aquí o afuera, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es la verdad. Y hay otras verdades, por supuesto, y hay otros intereses. Y también aún dentro de nosotros, como iglesia, no podemos permitir, hermanos, que se generen pleitos, disensiones. Y el último es el mal uso de la libertad.
versículo 13. ¿Quieren leerlo conmigo, por favor? Una, dos, tres. Este es otro de los obstáculos. Utilizar nuestra libertad de forma equivocada. No podemos justificar el pecado. No podemos desobedecer a Dios justificando nuestra libertad. La obediencia a Dios, hermanos, es lo más importante. La obediencia a Dios. Jesús, cuando señaló la incongruencia de los fariseos, les dijo: y cuando alguien tiene para dar su ofrenda y ustedes le dicen: da tu ofrenda, y aquel dice: pero es lo único que tengo y mi padre está enfermo. No, tú da la ofrenda. ¿Vamos a desobedecer a Dios violando un mandamiento porque vamos a cumplir con otro? Esto no es la palabra de Dios. El amor, hermanos, es sublime. El amor es más importante. Y creo, hermanos, que aquí debemos dar gracias a Dios en primer lugar, porque nos ha dado una libertad muy amplia. Tenemos una libertad muy amplia en el Señor porque nos ha dado la verdad. Jesús dijo: y la verdad os hará libres. Y esta verdad es en la historia lo que también trajo la Reforma Protestante del siglo XVI con Martín Lutero, cuando abre la Biblia para mostrar una verdad que no solamente estaba contenida en Romanos capítulo 1, el justo por la fe vivirá, sino que abrió la Biblia, y esta Biblia permitió que las sociedades, los países que la tomaran, comenzaran a mirar con esa libertad su crecimiento y su desarrollo. Los países, las familias, las comunidades y las personas que mantienen la Biblia cerrada, como decía nuestro hermano Alfredo en la semana, en un video que nos compartió: ¿cuánto debes de leer tu Biblia? Pero la persona que no abre su Biblia, la persona que no lee, la persona que no se entera, está sometido a los poderes de este mundo. Y al haber hecho un poco de conciencia sobre cuántas cosas en tu vida están siendo dirigidas por la ignorancia y no por la libertad del Señor, es el momento de que le pidamos al Señor que abra nuestros ojos. No que escuches lo que dijo el pastor José Luis, que escuches lo que dice la Biblia, que entiendas lo que dice el Señor para ti, que se amplíe tu concepto de libertad. Porque para muchos vamos a cantar el himno nacional mexicano y vamos a desayunar unos sopecitos, un pozole, unos elotes, nos vamos a unos bailables, echamos unos cohetes y otras cosas por ahí. Y ya celebramos la libertad. Nosotros tenemos una conciencia mucho más amplia, hermanos, mucho más amplia. No puede ser el incrédulo el que levante su voz en contra de esa opresión y en contra de ese gobierno de este mundo. Tenemos que ser nosotros, porque nosotros tenemos la palabra de Dios. Empecemos por nuestra vida. Empieza por tu vida. Vas a llegar mañana y vamos a quemar a las farmacias. ¿Por qué? Tan mal. Pero yo no dije eso. Mañana vamos a estar promoviendo, ¿no? COVID, al revés, significa Satanás. No, pues hay mucha gente que eso hace, hermanos. No vayan a pensar que nada más son ocurrencias. Ya hay quien hasta les puso símbolos y ya lo dividió y se divide y se multiplica y luego otra vez se resta. Quítale el primero que pensaste y queda 666. Hay gente que ya lo hizo, hermanos. De verdad, Debemos empezar por nosotros para vivir esta libertad en Cristo, hermanos, porque la libertad que Cristo nos ofrece
no es para someternos o a la ignorancia o a otros puntos de vista, es para estar en Cristo. Hermanos, pidamos a Dios que nos dé esta plenitud de libertad y prediquemos esta plenitud de libertad. Ayer estaba platicando con un amigo y él me decía: doctor, así me dice: doctor, ¿se acuerda usted cuando nos vino a hablar del COVID? Sí. ¿Se acuerda que usted nos dijo cómo no enfermarnos? Y le dije: sí. Y dijo: de todos los despachos se enfermaron. ¿De mi despacho? Ninguno. Yo le dije: gracias a Dios. Y me dice: y me empieza a decir, no, yo dije, pues, eso deberíamos de hacerlo nosotros, los cristianos. Es que salga de otra persona que descubre algo. Y gracias a Dios, hermanos, tenemos que promover un evangelio. Tenemos que de libertad que incluya, sí, la vida eterna, sí, el perdón de mis pecados, pero que incluya mis pensamientos, mis acciones, mis decisiones, todos los aspectos de mi vida. Que Dios les bendiga.